Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos un día más a estas sesiones semanales en las que, bueno, invitamos a diferentes profesores de meditación y también expertos, ¿no?, en temas de desarrollo personal. Y bueno, hoy tenemos una invitada muy especial que se llama Liliana Esther García. Ella actualmente reside en Madrid, donde tiene también un espacio, una consulta personal y también un espacio donde hace talleres y meditaciones, espacio positivo. Y bueno, pues ella tiene una larga experiencia ya de más de 25 años de ejercicio de la psicología, que lo combina también pues con la práctica personal de la meditación y también siendo profesora pues de temas de desarrollo personal y de meditación. Entonces creo que es una combinación muy, muy interesante y creo que nos puede aportar una visión muy interesante de pues, estos temas, ¿no? De la psicología, la espiritualidad, la meditación combinados, pues creo que es una oportunidad estupenda. Para aquellos que no me conozcáis, bueno, mi nombre es Ramón Ribalta, soy el coordinador del Centro de Brahma Kumaris aquí en Mallorca. Este es un canal también de la Asociación Brahma Kumaris en Palma de Mallorca. Y ahora, pues, Liliana, si quieres, ya puedes abrir la cámara y ella va a hablar sobre este tema, pues, unos una media hora, 40 minutos. Luego, si tenéis alguna pregunta, la podéis formular en el chat en YouTube. Y luego al final, pues haremos una práctica de meditación. Entonces, Liliana, pues un placer tenerte con nosotros, muy bienvenida y te paso la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes y ante todo muchas gracias por la invitación y por compartir este ratito hoy con todos vosotros, con aquellos que nos están escuchando ahora o también aquellos que lo puedan hacer más tarde. Pues bueno, me gusta mucho la idea de compartir un poquito de, bueno, las experiencias, conocimientos y sobre todo vinculado al tema de la meditación, del crecimiento personal, del crecimiento interior, de la espiritualidad. Me parece que son temas muy interesantes y muy actuales a la vez y que en este momento donde se habla mucho de la salud mental, la salud emocional, pues bueno, creo que es importante también compartir desde diferentes enfoques y enriquecernos desde estas distintas perspectivas. El tema que preparamos para hoy es respecto al tema de la atención, ¿no? Y cómo fortalecer la atención eliminando desperdicios. Me parece que es un tema bastante interesante porque hoy día pues, es una queja bastante común acerca de que las personas, ¿no?, mencionan, me falta un poco la atención, tengo poca concentración, está como muy, muy actual esta temática, ¿no? Antes se creía que, bueno, bajaba la atención o la concentración en personas mayores, pero hoy vemos que también en personas jóvenes, pues esto también está afectando, ¿no? Y por lo tanto es una queja bastante común hoy día. Y por supuesto que enfocando en este tema de la atención se podría ver desde diferentes ángulos, pero me pareció interesante ver cómo nos puede afectar el tema de la cantidad de desperdicios, tanto puede ser como la cantidad de información que tenemos, la cantidad de estímulos, deseos, atracciones, es decir,
hay muchas cuestiones a nivel incluso tecnológico que nos está distrayendo, nos está haciendo que nuestra atención se vuelva cada vez como menos sostenida, ¿no? Entonces, me parece interesante ver desde esta perspectiva, ¿no? Cómo podemos, ¿no?, focalizar nuestra atención tratando de ser un poquito más conscientes de cómo tantos estímulos y distractores nos está afectando. Porque muchas veces podemos pensar que, bueno, esta falta de atención es algo personal, es algo que me afecta a mí, ¿no? Esto se escucha. Y sin embargo, cuando tú amplías esa escucha y estás en los grupos con diferentes personas, te das cuenta que esto es algo bastante más común hoy día. La multiplicidad de tareas, a veces estamos trabajando, por ejemplo, de forma digital y tienes también tu móvil y tienes cuestiones que atender en diferentes áreas. Y todo eso, por supuesto, que está contribuyendo, ¿no?, a que tu atención se vaya como disminuyendo, ¿no? Porque está como muy, muy atenta en varios frentes. Entonces me parece interesante desde esta perspectiva decir, ok, ¿no? Si esto está afectando y no solamente me está afectando a mí, sino que está afectando a muchas personas, entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Porque obviamente estamos viviendo en un mundo, ¿no?, global donde estamos siendo afectados por estas cuestiones todos, ¿no? Pero entonces, ¿dónde estaría, no, esa individualidad? ¿Dónde estaría esa práctica personal para que esa atención empiece a fortalecerse y esté un poquito más enfocada, ¿no? Y desde ese punto yo creo que es interesante también pensar, ¿no? Es decir, ¿dónde estoy llevando mi atención? ¿Dónde se está? Porque la atención también conlleva una energía. Mi atención lleva esa energía. Y donde llevo la energía, hacia donde yo la llevo, eso va a aumentar. Es decir, mi atención conlleva una energía y esa energía, pues donde esté, va a potenciarse, va a fortalecerse. Entonces, desde ese ángulo es interesante, ¿no? Decir, ok, si yo quiero enfocar mi atención, ¿cuáles son las cosas, por ejemplo, que este presente me pide? ¿Qué es lo que hoy día yo tengo que priorizar? Por ejemplo, nosotros tenemos diferentes áreas en las que nos desenvolvemos, ¿no? El área personal, el área familiar, el área laboral, el área de recreación, el área de salud. Entonces, nuestra atención debería estar enfocada en las diferentes áreas que conllevan a la totalidad del ser. Pero es verdad que la vida es cambiante, los momentos son cambiantes, por lo tanto, quizás este presente, por la razón que sea, conlleva que mi atención esté priorizando un área en particular, ¿no? Imaginemos que estoy atravesando un momento de salud, ¿no? Y por tanto mi atención se tiene que focalizar mucho en ella. ¿Qué quiere decir? No significa que descuide las otras áreas, pero sí es cierto que mi foco de atención va a estar privilegiando, priorizando esta área en particular porque ahora, ¿no?, me lo pide, es decir, tengo que atender mi cuerpo, tengo que atender mi salud, tengo que hacer, por ejemplo, cambios de hábitos, ¿no? Entonces, mi atención tiene que estar focalizado en ello. Pero claro, ¿qué sucede? Si mi foco de atención queda no solo en este presente, sino que queda de algún modo estancada en esa área, ¿no? Y van pasando los días, y van pasando quizás incluso los meses, ¿no? Y mi atención sigue enfocada en esa área en particular, pues habrá otras áreas
con las que yo voy a empezar a crear cierto desequilibrio, ciertos desajustes, ¿no? Es como si nuestra atención estuviera muy focalizada en esa área al principio, porque es necesario, porque me ayuda a reacomodar, a reajustar, pero luego tengo que tener la suficiente capacidad, como una vez pasado ese momento inicial, ese momento necesario y ese momento de ajuste, para luego pues también poder conectar con las otras áreas, ¿no? Las que hablábamos. Y esto a veces no sucede, es decir, nos enfocamos mucho y por lo tanto vamos descuidando y eso puede crear desequilibrios, puede crear problemas a veces en las relaciones o problemas en el área laboral, a veces incluso me descuido a nivel personal. Es decir, que es muy interesante, ¿no? Ser conscientes de que nuestra atención tiene que estar, ¿no? Tiene que atender las diferentes áreas para que yo pueda estar en un estado de mayor equilibrio, de mayor balance. Y es ahí donde yo también tengo que ser consciente, ¿no? Tengo que estar atento, es decir, ok, quizás aquí, ¿no? Estoy ya demasiado enfocado, ya estoy, por ejemplo, si seguimos en el área de salud, ya estoy con los cuidados médicos necesarios, ya estoy con, en caso de tener que tomar alguna medicación o algún tratamiento, es decir, una vez que yo, ¿no? Soy consciente de lo que mi cuerpo está atravesando y de la atención que le estoy dando. Una vez que eso ya entra en proceso, yo ya puedo relajar y puedo abrir la atención hacia esas otras áreas que también son importantes. Por lo tanto, también eso requiere, ¿no? Requiere de una flexibilidad, requiere de una atención consciente, requiere de un cuidado, ¿no? Hacia las diferentes facetas, ¿no? De la vida y hacer ese esfuerzo, ¿no? Pero es verdad que para poder llevar a cabo esa tarea y hacerla con cierta asertividad, con cierto éxito, yo también tengo que estar atenta a todas las influencias externas, ¿no? A todos los distractores que vienen, ¿no? Desde afuera, porque eso me va a ayudar, si estoy atenta, a poder poner como un freno, ¿no? A poder ser más selectiva. Si yo, por ejemplo, necesito, ¿no? Cuidar este cuerpo porque ahora está con una problemática de salud, obviamente que cualquier efecto, ¿no? Desde afuera, cualquier influencia externa, lógicamente puede afectarme, ¿eh? A veces puede incluso retardar todavía mi recuperación. Entonces, ahí es donde es importante también focalizar nuestra atención en aquellas cosas que sabemos que son positivas, que son saludables, que me ayudan a cuidarme, que me ayudan a desconectar de aquellas cosas que no me sirven o que me afectan de manera importante a nivel emocional. Entonces, eso requiere también de esa atención, ¿no? De esa observación. Y en esa observación yo también puedo decidir, puedo elegir, ¿no? A qué estímulos le doy atención y a aquellos que no quiero o no necesito o no son buenos para mí. Entonces, este punto creo que sí que es muy importante, ser conscientes de que somos capaces, ¿no? De que tenemos esa posibilidad de seleccionar y de elegir, porque hay veces que tú te puedes percibir tan inmerso en el mundo en el que vives que a veces te olvidas, ¿no? Te olvidas que tú puedes direccionar tu mente, que tú puedes focalizar tu atención en aquello que sientes que es importante para ti. Por eso, más allá de ese momento presente en el cual estamos y que necesitamos focalizar en un área personal
porque así lo requiere. Más allá de eso, cuando estamos hablando en las diferentes áreas en las que nos movemos, ¿no?, que las mencionamos al principio, esas áreas, ¿no?, de las relaciones, las áreas del trabajo, las áreas personales, las áreas de ocio, de recreación. Entonces, más allá de cualquiera de esas áreas, es importante que yo tenga un foco hacia un foco a mediano y largo plazo, ¿no? Hacia dónde quiero ir o qué sentido quiero darle a mi vida o qué aspecto de mi vida quiero sostener y mejorar, ¿no? Es decir, hay una motivación inicial que va a permitir que mi atención también se focalice desde allí, para no perderme, ¿no? Para no perderme en esa multiplicidad de estímulos, de atracciones, de deseos, ¿no? Porque hoy día vivimos en un mundo donde todo se muestra, ¿no? Todo se vende, todo te atrae, ¿no? Entonces es muy fácil perdernos, es muy fácil pues distraernos, ¿no? Entonces la idea sería, si yo tengo una motivación como base, ¿no?, en la cual me puedo enraizar, eso también me ayuda a ir disipando, ¿no? Ir como seleccionando, un poco a partir también de la experiencia, porque muchas veces nos damos cuenta, ¿no? A veces nos dejamos influenciar, ¿no?, por la opinión de otros o por los gustos de otros y hacemos cosas y al principio a lo mejor sí nos resultan atractivas, pero luego quizás pues empezamos a darnos cuenta que no, que eso en realidad no es algo que me motiva o no es algo que realmente me hace sentir bien, ¿no? Pero sin embargo, si no tenemos claro ese foco de atención, pues a lo mejor seguimos, ¿no?, aún en contra de esto que estamos sintiendo, de esto que estamos percibiendo, incluso a veces por ideas preconcebidas, ¿no? Porque si yo no lo hago, pues a lo mejor no voy a ser, no sé, apreciado, no voy a ser valorado, me voy a quedar solo. Es decir, un montón de ideas, principios, creencias que, bueno, que sostienen a veces una conducta y que no están al servicio también de escucharnos realmente, qué es lo que queremos, qué es lo que sentimos, hacia dónde quiero dirigir, ¿no?, mi energía. Entonces eso también es muy importante, es decir, tener ese foco. También como esa palabra que escuchamos mucho, ¿no?, poder enraizarme en aquello que a partir de ese conocimiento, a partir de esa búsqueda que a lo largo de los años y de las experiencias, ¿no?, vamos cada vez siendo un poquito más conscientes, ¿no?, qué es lo que quiero alimentar, qué es lo que quiero, ¿no?, dónde quiero, ¿no?, invertir mis recursos, mi tiempo, mi energía, ¿no? Entonces, es muy importante tener esa motivación. A veces estamos buscando y no sabemos muy bien, ¿no? Estamos esperando a lo mejor que venga alguien y me diga, ¿no?, qué es lo que tengo que hacer, pero en realidad esa verdad, si estamos conectadas con ella, la detectamos, la descubrimos, se vuelve como un poquito más visible. Y si yo conecto con ello y soy honesto con ese sentimiento profundo, desde ese autorrespeto, desde ese reconocimiento, desde ese estado de conciencia, pues entonces puedo focalizar mi atención hacia aquellos cambios que quiero ver, hacia aquellos aspectos que quiero lograr y por lo tanto mi atención empieza como a focalizarse en ello, ¿no? Empiezo a hacer cambios que me llevan, bueno, quizás a cambiar algunos hábitos, quizás a mantener cierto tipo de relaciones y otros a lo mejor, pues bueno, no darle tanto tiempo. Empiezo a ser un poquito más selectivo en las cosas que quiero hacer, en las cosas en las que quiero trabajar.
o en lo que quiero leer, hábitos que quiero inculcar, a veces hábitos de mejorar mi alimentación, mejorar mi salud, hacer ejercicio físico, es decir, muchas cosas, ¿no? Que van introduciéndose de manera a veces individual, a veces de forma consciente, a veces de forma inconsciente. Algunas cosas van sucediendo a partir de ese enfoque que voy estableciendo, ¿no? Entonces, desde ese punto es importante que yo sostenga esa atención, que sea persistente. Y aquí creo que un aspecto es importante, sí, el conocimiento que tengo de mí mismo, ¿no? Porque es verdad que mm, hay ciertos rasgos de personalidad que pueden beneficiarme o pueden ser útiles y algunos quizás pues tengo que trabajarlos o tengo que mejorarlos. Si, por ejemplo, soy una persona que tiene algunos rasgos más rígidos, a veces, pues bueno, me puedo mantener durante mucho tiempo en una zona, ¿no? De cierto confort, aunque internamente a lo mejor lo viva con cierta incomodidad, pero en una zona como más rígida, ¿no? Entonces, esos cambios que quiero crear, pues al final están ahí como ciertos, estoy creando como ciertos obstáculos para ello, ¿no? Pero si yo a medida que voy observándome y conociendo y abriéndome a esos aspectos no internos, a esos rasgos de personalidad en los que muchas veces lo veo, pero no me gusta verlos y entonces no los evito o huyo de ellos, ¿no? O paso página y sigo como si nada. Si yo me abro a eso, pues entonces me beneficio, porque si en este mundo, en esta vida que permanente es cambio y que muchas escenas vienen constantemente, ¿no? Pues yo tengo que cultivar la flexibilidad. Yo tengo que ser capaz, ¿no? De poder danzar con las diferentes escenas que se van presentando. Entonces, ese rasgo de rigidez puede crearme un verdadero obstáculo, ¿no? O una limitación. A veces cuando tenemos conductas limitantes o conductas obsesivas, ¿no? ¿No? O cuando tenemos, ¿no? Como un ego demasiado desarrollado, ¿no? Y que no me permite, ¿no? Observarme o escuchar a lo mejor, ¿no? Aquellas personas que realmente me conocen y me aprecian, ¿no? Y que a lo mejor ven algo en mí y que yo no soy capaz, ¿no? Ni siquiera de poder, ¿no? Abrirme a esa escucha, ¿no? Como para crear esa autoobservación, ¿no? Entonces, un punto importante es conocernos, ¿no? Observarnos, ver, ¿no? A lo largo de las diferentes experiencias o etapas o ciclos de nuestra vida, ¿no? ¿Qué aspectos se repiten o qué características de mi personalidad, ¿no? Es recurrente, se manifiesta muchas veces. Porque si tengo esa mirada hacia mí, esa observación, esa conciencia, entonces tengo la posibilidad de hacer algo con ella, tengo la posibilidad de revisar y de crear nuevas conductas, nuevos hábitos, nuevas maneras. Y si yo no soy capaz, pero simplemente soy capaz de verlo, de observar, aunque siento que a lo mejor la herramienta todavía no la tengo, pues también, porque me abre a la posibilidad de buscar ayuda y ver desde esa posibilidad en qué aspectos puedo mejorar o puedo ayudar a que mi día a día sea un poquito más amable. Porque ese trabajo que hacemos con nosotros no solo queda en nosotros, también las personas, ¿no? Con las que convivimos, las personas con las que trabajamos, ¿no? Al final también, ¿no? También reciben ese beneficio, ¿no? Cuando yo estoy en una actitud más amable, más abierta, más empática,
Por tanto, ok, yo tengo que asumir, todos tenemos cuestiones que trabajar o debilidades o aspectos, ¿no? A mejorar. Pero yo desde esa apertura, ¿no? Para que yo sea capaz de, al ser consciente, de poder hacer algo con ello, de poder hacer pequeños cambios que sostenidos en el tiempo van a dar frutos, van a crear un nuevo cambio, ¿no? Y también ahí la herramienta de la meditación, que es algo que yo siempre, ¿no? La introduzco porque es cierto que es una herramienta muy valiosa, es una herramienta que también nos ayuda, ¿no? a, a abrir ese estado de conciencia, ¿no? A ser capaz realmente de darme cuenta, ¿no? Desde ese diálogo interno, desde ese silencio, desde ese frenar a veces tus impulsos, ¿no? A veces esa rumiación mental, ¿no? Que tenemos constantemente ocupada con multiplicidad de pensamientos que nos confunden, que nos aturden, que nos lleva a un estado a veces que ni siquiera somos capaces, ¿no? De poder decidir o de poder ver con claridad. Entonces, ok, desde ese trabajo personal, pero también desde esa revisión, ¿no? Desde el silencio que nos aporta la meditación, también nos ayuda a ser conscientes de cómo está funcionando nuestra mente, ¿no? Porque sabemos, ¿no? que la mente puede ser cambiada, puede ser maleable, ¿no? Que podemos, ¿no? Trabajando en ella, podemos cambiar el curso, los patrones mentales, ¿no? Y por tanto, eso requiere de atención, requiere de autoobservación, requiere de un estado de conciencia, también requiere de un compromiso, requiere de un cambio en el sentido de, ok, no solo que me lo digo, sino que también lo hago, ¿no? Por tanto, en esa práctica meditativa, esa práctica de silencio, yo también empiezo a conectar, ¿no? Cómo está funcionando mi mente, el tipo de pensamiento que estoy creando. Los pensamientos a su vez también crean estados emocionales y esos estados emocionales influyen en mi estado de salud, influyen en mi estado mental, influyen en la manera en que me comporto, influyen de muchos aspectos, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a estar atenta, empiezo a estar consciente de que hay ciertas formas de pensar y de funcionar que no me están haciendo bien, que no están ayudándome, que no me están haciendo sentir bien, entonces puedo empezar a poner freno, puedo empezar a reeducar la mente, ¿no? Entonces es muy importante, por supuesto, no me tengo que identificar, ¿no? Yo no soy una mente, ¿no? Yo soy el creador de los pensamientos, ¿no? Y esos pensamientos cuando están instalados, cuando son pensamientos dañinos, destructivos, pensamientos que atacan mi dignidad, mi autoestima, o pensamientos, ¿no? de abandono, pensamientos de sentirme víctima o de sentirme culpable, ¿no? Pensamientos que son muy, muy oscuros, que son muy dañinos para nuestra psicología, para nuestra mente, para nuestra salud. Entonces, cuando empiezo a ser consciente de que ese es el modo en el que estoy operando, y cuando soy consciente del valor que tienen, ¿no? La manera en la que me posiciono, la manera en que me enraizo en esta vida, la manera en que quiero, ¿no? Atender a las diferentes áreas, ¿no? De la cual yo también soy responsable, ¿no? Entonces eso me puede ayudar y es un buen punto de partida para hacer de mi mente una mente más determinada, ¿no? Para ser capaz de redirigir qué tipo de pensamientos quiero crear, hacia dónde quiero llevar mi atención. Porque los pensamientos son energía
Y ese tipo de pensamiento crea una energía, crea una vibración. Y esa vibración me afecta a todos los niveles. También afecta a otros, afecta al entorno. Es decir, hay muchos aspectos sutiles, ¿no? Que no podemos ver, que no podemos tocar, pero sí podemos sentir, ¿no? Si estamos, ¿no? Si estamos atentos. Entonces, redescubrir, ¿no? Que yo puedo empezar a gobernar la mente, que yo puedo empezar a enfocar mi atención en aquellas cosas que me llevan hacia donde yo quiero ir, que me llevan hacia ese estado de presencia en el que el momento, el ciclo vital requiere, ¿no? A veces atravesamos diferentes problemas y esos problemas pueden darnos la sensación de que nos absorbe todo, ¿no? Pero claro, imaginemos que me quedo, ¿no? En ese lugar, ¿no? Todo lo demás, todos los otros aspectos que rodean a nuestra vida es como si se empiezan a debilitar, se empiezan a caer y empezamos a enfermar emocionalmente, psicológicamente. Entonces empezamos a perder poder, empezamos a perder energía. A veces empezamos a sentir que no tenemos fuerza de voluntad, ¿no? Hay muchos aspectos, ¿no? Que al final se van desarrollando a lo largo de no tener, ¿no? Un enfoque, de no ser consciente, ¿no? De, ok, tengo que atender esto porque el momento presente lo requiere, ok, estoy disponible, invierto ese tiempo, ese recurso en ello, pero luego atravesado ese momento, ¿no? Inicial, luego tengo otra vez que abrirme a las diferentes escenas, ¿no? Y poder, ¿no? Como lo dije hace un rato, ¿no? Poder desarrollar esa flexibilidad, ese danzar y llevar esa atención enfocada hacia aquello que sé que es constructivo, que es saludable. Entonces creo que esos puntos son importantes. ¿Cómo notamos el desperdicio? ¿Cómo notamos cuando estamos siendo demasiado afectados por lo externo, por las influencias? Empezamos a sentir que tenemos poca capacidad, poco poder, que tomamos una decisión pero rápidamente se disipa, que no puedo sostenerla. A veces incluso tiene otros efectos, ¿no? A nivel de salud, a veces, bueno, esa poca energía también nos lleva a veces a no descansar bien, a veces a que sintamos algunos síntomas físicos, ¿no? Que al final están repercutiendo, ¿no? Y que van retroalimentando, ¿no? Porque esos síntomas físicos también muchas veces te empiezan a crear preocupación, te empiezan a crear miedos. Entonces es interesante ver, ¿no? Cómo se vuelve al final, ¿no? Como algo que está constantemente, ¿no? Retroalimentándose, ¿no? Que puede partir desde el pensamiento, a su vez ir al cuerpo, el cuerpo a su vez presenta síntomas, eso crea también incomodidades, emociones, entonces es ahí donde tenemos que ser capaces de observar, de parar, de focalizar la atención, decir, ok, ¿dónde estoy? ¿No? ¿Hacia dónde quiero enfocarme? ¿No? Y para eso a veces hay que tomar también decisiones, ¿no? Puede ser que sea una persona que esté habituada, no sé, a consumir determinado tipo de informaciones, determinado tipo de actividades, eh, bueno, diferentes, ¿no? Diferentes estilos de vida. Pero hay momentos que, hay veces que puedo revisarlos y puedo darme el permiso de, bueno, hacer por lo menos un parón de determinadas cuestiones para ver, para observar si esa modificación produce algún efecto, ¿no? Más saludable o produce algún cambio. Las compañías, la forma en que me relaciono con las personas,
eh, la manera, mis perfeccionismos, es decir, hay muchos aspectos personales, subjetivos, ¿no? De los que puedo observarme sin criticar, sin juzgarme, porque es importante abrirme a lo que hay, pero con una mirada apreciativa, ¿no? También honesta, ¿no? Porque hay veces que nos damos muchas palmaditas, pero nos falta ahí un poquito de mayor disciplina, de mayor autocontrol. Pero sí, lógicamente, tengo que hacerlo de forma amable porque todo requiere de un proceso, todo requiere de un tiempo y tengo que ser respetuoso. A veces llegamos, muchos de nosotros, cuando queremos algún cambio, a veces llegamos casi en el último tramo, ¿no? Es decir, con muy poco resto. Entonces, llegamos en ese lugar donde, claro, no tengo todavía esa suficiente fuerza o poder que me invite a sostener ese cambio que quiero. Entonces, lógicamente, tengo que ser, ¿no?, cuidadoso con eso, porque si llego a un estado de muy baja energía, pues lógicamente, pues voy a tener que trabajar un poquitito en ello. Por eso también la meditación, ¿no?, es una herramienta muy, muy potente. Muchas veces cuando tú no estás habituado a esa práctica, claro, quieres notar enseguida los efectos. Es verdad, sí, puede que tú medites un día o vayas a algún espacio donde puedas meditar y puedes percibir, casi a veces de forma instantánea, ¿no?, un estado de bienestar, un estado de mejora, un estado más pacífico. Pero luego es verdad que luego al otro día, a los 2 días, si tú no lo sostienes y no trabajas en ello, pues se disipa. Y la meditación, claro que nos aporta esta mejora instantánea, pero muchas veces, claro, nos cuesta porque nuestra mente está muy habituada a funcionar, pues, ¿no?, de manera casi descontrolada. Entonces, cuando yo quiero silenciar, cuando yo quiero, ¿no?, crear espacios de mayor quietud, de mayor silencio, cuando quiero cultivar ese estado de observación interna, de contemplación, entonces lógicamente tengo que ayudar a que la mente poco a poco, esos pensamientos también se vayan aquietando, se vayan calmando. Y eso es un proceso. Pero si yo estoy motivada, si yo sé que, bueno, en el estado en el que estoy no estoy bien o podría estar mejor, o quiero cultivar más esa atención, quiero cultivar esa empatía, quiero cultivar ese estado interno de mayor bienestar, quiero cultivar ese poder conectarme, ¿no?, con, con el presente, cómo se presenta, cómo se dé, pero para ser más efectivo, para hacerlo de forma más saludable, para que sea más asertivo. Entonces, eso es una suficiente motivación para que yo busque nuevos caminos, ¿no?, nuevos, nuevos patrones de funcionamiento. Y no temer a soltar, ¿no? No temer a dejar. Aunque sea, puedo hacerlo de manera temporal, hasta darme cuenta del beneficio que trae, ¿no? Cuando hablo de temporal, pues bueno, temporal es un tiempo, podríamos, como cuando vamos a un gimnasio, ¿no? Tú no, porque vayas un día o 2 días, pues bueno, sí, a lo mejor ese día saliste relativamente contento, pero luego si no lo sostienes, no vas a ver esos cambios que buscas. Y en la meditación es igual, ¿no? O en ese trabajo personal de autoconocimiento, ¿no? Entonces, ese es un buen foco de atención, ¿no? Y que te libera también, porque te libera, ¿no?, del bullicio, te enfoca, ¿no? Te libera de tantas distracciones, ¿no? Es como cuando tú entras a internet o a la web o a diferentes redes sociales, hay un mundo que se abre, ¿no? Pero si empiezas a ser más selectivo, ¿no?, si empiezas a decir, bueno,
aquí ya no voy a entrar, aquí ya tampoco, porque tienes una motivación por la que tú quieres trabajar, pues entonces empiezas a darte cuenta que también estás invirtiendo o empiezas a invertir mejor tu tiempo, tus recursos, ¿no? Así que creo que si focalizamos en la atención también, pues esas multiplicidades de estímulos también se empiezan a acotar, ¿no? Y tú empiezas a percibir también que tienes una cierta dirección, ¿no? Que eres capaz de direccionar tu vida, ¿no? Y eso es muy, muy satisfactorio. Eso también a nivel de autoestima, ¿no? Eso potencia, ¿no? Nuestra autovaloración, ¿no? El darnos cuenta cuántas veces el tener una poca atención, pues te puede crear, ¿no? Un temor, un miedo, o puedes dar lugar a pensar que, bueno, que ya estás creando limitaciones en tu vida, que ya no eres capaz a lo mejor de emprender algo nuevo o de estudiar algo nuevo o de simplemente, ¿no? Poder leer las páginas de un libro muchas veces, ¿no? Eso se escucha hoy día, ¿no? Ya no puedo leer tanto, ¿no? Pero claro, si empezamos a achicar, ¿no? Todos esos estímulos y a enfocarnos, ¿no? Y a crear ese tiempo y a crear esos hábitos y a crear esas nuevas rutinas, ¿no? En las que queremos enfocar, pues entonces nuestra atención también se va a potenciar, ¿no? Se va a beneficiar. Y está claro también que con la práctica de de la meditación también se fortalecen las áreas, ¿no? Del cerebro que tienen que ver con la concentración, con la memoria, con la atención, ¿no? Por lo tanto, entonces esa práctica sostenida pues es muy, muy productiva, muy beneficiosa, ¿no? ¿Cómo vamos hasta aquí? Muy bien, bueno, estupendo. Pues muy bien, la verdad que has tocado una variedad de temas, todos creo importantes y muy interesantes. Y bueno, si te parece, pues había pensado en, podemos dialogar unos minutos y te puedo hacer alguna pregunta. Y bueno, has hablado también de la importancia a veces de en las diferentes áreas que tenemos de nuestra vida, pues a veces de focalizar, ¿no? De, de- de ser como un poco más selectivos en elegir lo que realmente es necesario, importante, útil. Pasa que quizás también un poco pues lo que has comentado, ¿no? La sociedad en la que vivimos, que a veces las personas pues nos hemos rodeado quizás de muchas complicaciones, ¿no? La vida se ha vuelto como muy complicada, ¿no? Pues trabajo, a veces las grandes ciudades, eh, lo difícil que es, ¿no? A veces moverse en una gran ciudad, el tiempo que se pierde. Entonces, quizás hay un factor que es el tiempo, ¿no? Que parece que para mucha gente es como, está como más, ¿cómo decirlo, ¿no? Como que a veces me parece que uno lo que tendría que priorizar, que es ese bienestar personal, ese cuidado personal, físico, emocional, mental, parece que a veces uno no tiene tiempo, ¿no? A veces yo oigo decir esto, ¿no? La gente que viene por los centros de meditación, ¿no? Que bueno, que es la meditación, que útil, ¿no? Pero es que tengo tantas obligaciones y no tengo tiempo, ¿no? Entonces esta excusa a veces que se pone, no sé si es porque también estamos siempre tan habituados a la acción que también nos cuesta mucho parar y que uno cuando para no sabe muy bien qué hacer con su mente. Y por eso, pues, lo más fácil es estar como distraído, como ocupado, de alguna manera u otra, ¿no? Es como que cuesta, ¿no? En general, estar con uno mismo, estar en esa autoobservación, en esa introspección, en ese silencio, ¿no? Entonces, ¿qué consejo podrías dar, ¿no? Para cambiar ese orden de prioridades
y entender, ¿no? Que primero tiene que haber ese autocuidado y que, bueno, no tiene por qué ser dedicar mucho tiempo, ¿no? Pero un tiempo de calidad. ¿Y qué pautas así iniciales se podrían hacer para invertir un poco ese orden de prioridades y centrarse más, ¿no? En primero estar bien uno mismo? Sí, mira, lo primero que me viene ahora es, hay como una cierta creencia o prejuicio, ¿no? O manera de entender, ¿no? Que tenemos que producir, ¿no? Que si no estamos haciendo nada, ¿no? No vale, no sirve. Y entonces ese concepto es importante también que lo revisemos, ¿no? Porque al final tú cuando no estás haciendo nada, entre comillas, puedes estar invirtiendo ese tiempo, ¿no? Para reencontrarte, ¿no? Para encontrar ese espacio con el que a lo mejor todavía ni siquiera por las prisas, presiones, por la manera en que funcionamos, ni siquiera eres consciente, ¿no? De la importancia de conectar con ese ser que eres, ¿no? Que no eres solo un cuerpo, no eres solo un rol, o no eres solo una profesión, o no eres solo, ¿no? Sino que eres algo más. Entonces, ese no hacer te da ese espacio, ¿no? Para reencontrarte, ¿no? Para observarte. Entonces, para eso yo creo que también es importante soltar, porque, claro, imaginemos, ¿no? Si yo vivo en una ciudad, ¿no? Como puede ser Madrid, donde hay distancias, donde hay muchas presiones, ritmos, que a veces, bueno, ir hasta un trabajo te lleva una hora y, ¿no? Es decir, pero a la vez queremos hacer todo, ¿no? Porque no nos queremos perder nada. Entonces, claro, ahí se vuelve todavía mucho más estresante, todavía mucho más presionante. Por lo tanto, claro, si yo tomo ese tiempo, ¿no? De, ok, no voy a hacer nada, pero voy a estar un rato conmigo, voy a intentar, ¿no? Empezar a conectar o estar un ratito en silencio, sin móvil, sin televisión, sin, ¿no? Intentar estar simplemente, ¿no? A gusto, 5 minutos o 10, conectada, por ejemplo, con la respiración o con las sensaciones corporales o cómo ha sido el día de hoy, ¿no? Como una pequeña revisión, pues eso sí, muy interesante, porque te vas habituando, ¿no? Que esos pequeños espacios que vas creando no son espacios que no son valiosos o que no sirven. Al contrario, son espacios que te estás creando para esa escucha, para ese darte cuenta, para ese ser consciente, para estar como en ese estado de presencia, ¿no? Cómo estoy, cómo me encuentro, cómo me siento, cómo está mi vida en este presente, o cómo está lo que decíamos, cómo está esta área en particular, ¿no? Me puedo observar, a lo mejor incluso en ese tiempo de no hacer, me puedo dar cuenta que en una área a lo mejor estoy demasiado involucrada y que tengo que bajar un poquito ahí, ¿no? Esa conexión, ese ritmo, a lo mejor otra área está muy descuidada, entonces esos espacios, ese tiempo que yo estoy creando, es un tiempo simplemente para silenciar, desconectar y reconectar conmigo. Entonces, es cierto, la primera excusa que nos ponemos todos cuando queremos hacer algo nuevo es que no tengo tiempo, ¿no? Pero sin embargo, ¿cuánto tiempo muchas veces perdemos, ¿no? Pensando más de 1, 2, 3, 10, 15, 20 minutos, ¿no? Acerca de algo, ¿no? Y le das vuelta y vuelves y no sé qué, y lo hago y no lo hago, y mientras tanto, ¿no? Vas perdiendo tu atención, vas perdiendo tu enfoque, ¿no? Es decir, que perdemos también mucho tiempo. Entonces, ok, yo soy consciente de que puedo administrar mejor mi tiempo. A lo mejor, como decía, tengo que soltar algo, porque si estoy habituada, por ejemplo, a encontrarme cada día que vengo del trabajo, no sé, con mi vecina o con mi amiga y estar a lo mejor media hora compartiendo, pues no digo que lo dejes de hacer, pero a lo mejor puedo acotar ahí y en vez de esa media hora,
ok, puedo proponerme, voy a estar 15 minutos y después voy a dedicar 10 minutos simplemente, ¿no? A esa práctica, sin tampoco demasiadas expectativas, ¿no? Pero simplemente en esa búsqueda de soltar, de aquietar, de restaurar, ¿no? Sí, 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 la verdad que no es tan complicado si uno tiene como también le pone esa importancia, ¿no? Esa prioridad. Yo tenía también otra pregunta, ¿no? Que hoy en día, pues claro, está el mundo de Internet, este mundo de las redes, ¿no? Que a veces hay cosas tan interesantes que uno puede encontrar ahí, hay a veces tanta información, tanto conocimiento. Pero a veces incluso yo me doy cuenta para mí mismo, ¿no? Porque yo soy una persona curiosa que me interesa pues explorar en diferentes temas, ¿no? Pero a veces pienso que hay un riesgo y cómo podemos poner un límite también a eso. Porque a veces también hay también mucho contenido, uno le puede, pues el contenido que le puede interesar, ¿no? La meditación, el desarrollo personal. Pero ¿hasta qué punto uno puede caer a veces en una especie de, no sé, convertirse, yo diría, en una especie de consumidor de contenidos, ¿no? Y otra conferencia, y qué charla tan interesante, y otra, pero ¿hasta qué punto eso también no puede ser algo de distracción, ¿no? Para ese trabajo personal que requiere más de un estar con uno mismo, de conectar con el ser, de crear esa pausa, ese silencio. Es un poco a veces como, pienso yo, un poco contradictorio, ¿no? Porque a veces lo que queremos es que los otros nos lo faciliten, ¿no? Que nos guíen, que nos acompañen. Y a veces creo que es importante, la figura de un mentor, un terapeuta, no digo que no sea importante, pero a la vez también cómo fomentar esa autonomía, ¿no? Porque hay un trabajo que tiene que hacer cada uno a nivel personal y que no puede hacer nadie por mí, ¿no? ¿Cómo podemos también ver el límite, ¿no? Donde yo me puedo enriquecer por un conocimiento que me proporciona alguien o cómo puedo yo estar también un poco evadiendo mi responsabilidad personal por mi propio cambio, ¿no? Sí, al final la curiosidad es un aspecto humano, digamos, ¿no? Es bonito tener esa curiosidad porque la curiosidad es la que también nos mueve, ¿no? Nos mueve a aprender, nos mueve, ¿no? A formarnos, a estudiar, ¿no? Es decir, que al final ese aspecto es interesante, pero es cierto lo que tú dices, ¿no? Hoy tenemos tanta diversidad a la mano, ¿no? Que también a veces simplemente, ¿no? Queremos satisfacer esa curiosidad y nos vamos llenando de información, pero vamos sintiendo que cada vez tenemos más, pero aplicamos menos. Es decir, que al final nos lleva, ¿no? A ese estado un poco, ¿no? Es decir, sí, sí, sé mucho, te puedo decir incluso, ¿no? Pero sin embargo, luego, cuando voy a la práctica, cuando lo tengo que poner en mi vida práctica, pues a veces fallo, ¿no? A veces, pues, no, lo sé, pero no lo bajo, ¿no? No lo bajo. Sí, sí. Entonces, ok, la curiosidad está bien, ¿no? Tenemos que abrirnos a ella porque no la tenemos que negar, pero también tengo que ser cuidadoso, también tengo que ser ahí también un poco selectiva, ¿no? Es decir, ok, a lo mejor es un tema en particular que me interesa y quiero indagar un poco, quiero profundizar un poco, pero también tengo que ser capaz de saber, ok, ya, de momento esta curiosidad, de momento está satisfecha. Ahora lo que quiero es llevarlo a esa práctica, porque ahí es donde realmente el conocimiento que fui adquiriendo, ¿no? O el aprendizaje es donde se convierte en algo más profundo, se convierte en algo que, ok, esto que aprendí, esto que empezó por una curiosidad, lo internalicé y estoy haciendo esfuerzo, ¿no? Para que ello se vuelva algo en mi vida. Y eso es bonito, eso es muy motivador. Por supuesto que fallamos, porque cuando tú vas aprendiendo algo y vas creando cambios, es en la práctica realmente donde vemos los logros, ¿no?
Y cuando fallamos, ok, nos damos cuenta que fallamos, pero eso tiene que ser todavía una motivación para seguir, para avanzar, ¿no? Entonces me abro a esa curiosidad, pero tengo que ser consciente, ¿no? Si lo que estoy es alimentando a mi ego, por ejemplo, que también puede ser que a mí me guste saber de todo y que, ¿no? Quiero estar, ¿no? Siempre súper informada y, ¿no? Y decir, ok, sí, me gusta saber de determinada cosa, determinado aspecto, pero es imposible que sepamos de todo y que seamos expertos en todo. Entonces, bueno, reducir un poco eso, a lo mejor también etapas, a lo mejor puedo decir, ok, esto me estimula, me gusta, quiero aprender, pero a lo mejor puedo ponerme un pequeño paréntesis y decir, ok, ahora esto que sé lo voy a llevar a mi práctica y voy a ver, ¿no? Qué efectos, qué voy aprendiendo, qué puedo ir. Y luego a lo mejor sí, porque no? En otra etapa abrirme, ¿no? A nuevos aprendizajes, pero de forma como un poco más controlada, ¿no? Más medida. Sí, sí, a veces pienso que en el día a día, yo siempre cada vez soy de la forma de pensar de que menos es más, ¿no? Y buscar más siempre la calidad que la cantidad, ¿no? Y bueno, a veces, como tú sabes, por las mañanas a veces pues escuchamos, tenemos esa práctica de escuchar un conocimiento espiritual, ¿no? Bueno, pero también al final tienes que ser selectivo y quizás, bueno, estar en un estado de conciencia, ver qué es lo que yo necesito hoy, ¿no? Pues entrenar o practicar. Y a veces pienso que es mejor solo coger una idea, ¿no? Un punto y centrarse en eso también como práctica diaria, ¿no? De estudio y de práctica y de progreso. Bueno, ¿qué es lo que os hoy más importante para mí, ¿no? Y ser quizás también muy, muy selectivo en eso, coger un punto y realmente integrarlo, ¿no? Realmente ponerlo como en mi vida práctica, ¿no? Más que escuchar mucho y bueno, luego pues las ideas se me van, ¿no? Entonces quizás esa importancia de focalización, ¿no? De, como has dicho también al principio, ¿no? De enfoque, de menos es más, ¿no? Mejor poco y bien que mucho y que se evapora, ¿no? A mí me gusta mucho esto que compartes porque es verdad, yo también lo aplico, ¿no? Es quedarme con una idea, quedarme con una frase, quedarme con algún concepto, ¿no? E intentar, ¿no? Intentar ponerlo en el día, ¿no? A veces también la práctica, ¿no? De una cualidad o de un valor, ¿no? A veces incluso, ¿no? De una manera bien práctica, a lo mejor, no sé, en tu trabajo o en tus relaciones, ¿no? Y un aspecto que, no sé, que a lo mejor requiere de mayor tolerancia o de mayor paciencia, o, ¿no? Entonces, bueno, enfocarte, ¿no? Y ver desde tu lugar, desde tu quehacer, cómo puedes, ¿no? Ponerlo en el día a día, cómo puedes, ¿no? Llevarlo y ver, ¿no? Las cosas que estás logrando, ¿no? Las cosas que vas, ¿no? Como potenciando, porque al final eso también te lleva, ¿no? A hacer cambios, ¿no? Te lleva a profundizar, porque a veces meditar, por supuesto que es bonito sentarse, estar en silencio, en esa quietud, pero no es solo eso. También puedes estar tú caminando, cocinando, ¿no? Es decir, haciendo una tarea, ¿no? Pero desde un lugar diferente, ¿no? Desde esa atención plena, desde ese estado de conciencia, de apertura, ¿no? Entonces, eso es un aspecto también que nos ayuda a focalizar, ¿no? Que nos ayuda a mantener esa atención, que es la que queremos fortalecer, ¿no? Queremos trabajar en eso. ¿Cuántas veces empezamos el día, no sé, bueno, con una práctica y a lo mejor a la mitad del día ya, si nos descuidamos, ya entramos en el bullicio y ya está, y ya se nos pasó, ¿no? Y nos tenemos que otra vez volver a recordar. Por Ujú. eso sí, yo también
comparto contigo, ¿no? Esto de que menos es más y que no necesitamos, ¿no? Ampliar tanto, enfocarnos en pequeñas cosas y sentir, ¿no? Esa atención focalizada, ver el resultado que nos va dando, porque al final se vuelve luego, el resultado se vuelve un estímulo y ese estímulo te permite, ¿no? Como seguir, como potenciar, ¿no? Decir, ok, sí, creo que esto me está funcionando más, ¿no? Y eso es lo que queremos al final, ¿no? Queremos volvernos un poquitito más sabios cada día, ¿no? Y a veces pensamos que los sabios son solo los de los libros. Y a mí me gusta, ¿no? Darnos cuenta que al final con nuestro quehacer, con nuestra práctica, con nuestros errores, con nuestros aprendizajes, vamos creciendo, vamos avanzando, ¿no? Y creo que eso de verdad es sabiduría, no es, ¿no? Es información. Claro, estupendo. Bueno, seguiríamos aquí hablando, pero bueno, ya creo que ya va llegando un poco el final de esta sesión de hoy. Si te parece, pues podemos terminar, puedes guiarnos en una meditación cortita y así pues ya terminamos con esta práctica también de meditación acompañada, guiada. Ok, ok. Bueno, vamos a desconectar un ratito de las ideas que hemos compartido. Vamos a llevar esa mirada a donde estamos sentados, sentadas, observar cómo sentimos el cuerpo en este momento, observar nuestra respiración. Al inspirar, llenas tu abdomen de aire y te permites soltar suavemente y observas cómo tu abdomen sube y baja con esa inspiración y expiración que te lleva hacia ese estado de presencia, que te permite conectar contigo, con tu cuerpo, con tu ser. Conecta también con los latidos de tu corazón. Si te apetece, puedes ponerte incluso la mano apoyada en tu corazón y conectar con esos latidos, con ese estado de presencia aquí y ahora, donde todo tu ser se encuentra. Llevas la atención a tu pantalla mental y observas cómo los pensamientos vienen, se van y tú no interfieres, solo observas. La práctica de ser un observador testigo o un observador desapegado. Y en esa distancia los pensamientos se van calmando, se van aquietando. Y todo es suave. No hay expectativas. Simplemente te abres a las sensaciones, a la autoobservación, ayudando a que tu mente se vuelva más calmada,
ayudando a redirigir la atención hacia un estado de mayor bienestar, un estado de mayor quietud, creando el hábito de silenciar tu mente, de aquietar tu cuerpo y de abrirte a ese estado de presencia. Y disfrutas de ese estado que estás creando. Puedes crear incluso un pensamiento que te invite a la paz, al amor, que te lleve a un estado de bienestar, de plenitud. A un pensamiento elevado y mantente allí, experimenta. Y todo tu ser se siente beneficiado. Tu cuerpo también, tu salud mental, tu salud emocional. Y poco a poco vas creando ese tiempo, cada día, un tiempo para ese silencio, para esa quietud, para restaurar, para desconectar y conectar contigo, con tu ser, con la belleza, con el amor. Así que date ese permiso para motivarte, para crear este hábito, para cultivar tu espiritualidad, tu enfoque, tu sentido más profundo. Shanti. Bueno, pues estupendo. Muy bien, pues vamos ya despidiendo esta retransmisión, esta charla tan interesante. Quedará grabada para si queréis luego volverla a ver o pasarla a otras personas. Y bueno, muchísimas gracias, Liliana. Encantado de volver a conectar contigo. Y bueno, pues estamos en contacto. Muchas gracias por la invitación y por el poder compartir juntos un ratito, así que yo también me siento muy agradecida. Estupendo. Si están interesados también en recibir información, ¿no?, de otras sesiones que hagamos, otras charlas, de los invitados que tengamos, pues se pueden suscribir a nuestro canal y darle a la campanita y así estarán informados.
Muy bien. Gracias, buenas noches. Buenas Chao. noches, gracias. Hasta Chao. luego. Chao.